El aire. A este nivel, no seas cojudo. El aire. A este nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es jueves 17 de agosto del año 2023. Les pido 20 segundos y seguimos con el programa. El día de ayer falleció un prócer del siglo XX para Santa Cruz, el doctor Luis Rubén Terrazas, el conocido Lulo Terrazas. Lo que yo tenía que decir sobre él lo dije en la mañana y ahora quiero darle el campo a doña Paula Peña y al doctor Carlos Abdú, porque esto no puede pasar desapercibido para nosotros. Un hombre excepcional en todo el sentido de la palabra. Escuchemos a doña Paula Peña. Conocí personalmente al doctor Luis Rubén Terrazas, conocido por todos como Don Lulo. El doctor Terrazas fue un hombre que vivió todas las transformaciones que ha pasado Santa Cruz en un siglo. Él nació en 1924, años de luchas y de enfrentamientos entre Santa Cruz y el gobierno central. Muy joven vio la Guerra del Chaco. Él me comentó que estuvo durante la Guerra Civil de 1949, estaba en La Paz. Vivió también los años de la Revolución del 52 y, por supuesto, las luchas cívicas de 1957 a 1959. Todavía me hizo muchas correcciones a una conferencia que di, por lo cual estaré eternamente agradecida porque él fue uno de los protagonistas. Luis Rubén Terrazas fue un ejemplo o un prototipo de cómo actuaban los cruceños, ¿no? Ese modelo cruceño de que algunos niegan su existencia, ¿no? Algunos dicen que es un fracaso, que no existe. Luis Rubén Terrazas es uno de los creadores de ese modelo cruceño. Es un hombre que va a ser el que después de la Revolución del 52 y después de las luchas cívicas promueva el espíritu cooperativista. Ese espíritu de las cooperativas que van a surgir primero en las capillas con el objetivo de ayudar a los cruceños con créditos pequeños, ¿no? Esas primeras cooperativas, pero de ahí en las cooperativas de servicios públicos que transformaron Santa Cruz, porque este departamento le debe gran parte de su transformación a esos hombres que se dieron cuenta que había que hacer las cosas en colaboración. Ese espíritu individualista del que a veces nos jactamos mucho los cruceños se dejó de un lado para apostar por un modelo privado, pero de cooperativismo, ¿no? Entonces, la creación de las cooperativas y la transformación de la aldea a la metrópoli es la que el doctor Luis Rubén Terrazas es uno de sus gestores.
Y digo que fue un hombre que vivió todas las transformaciones porque él vivió en la Santa Cruz oscura, en ese pequeño campanario que las tierras eran un mar de arena en tiempo seco o de viento y un mar de agua en tiempo de agua. Una Santa Cruz sin pavimento, sin agua potable para las mayorías, con apenas un tendido eléctrico pequeñito. Ellos van a ver la transformación a la Santa Cruz actual. Esa pequeñísima Santa Cruz de 20.000 habitantes en la década de 1920 a la Santa Cruz de más de 2 millones de habitantes 100 años después, ¿no? Entonces creo que hombres como Luis Rubén Terrazas son un ejemplo, un modelo, y desde aquí rendirle tributo porque gracias a ellos y a su visión y a la planificación y al saber a dónde querían ir, que ese es el proyecto cruceño, saber dónde se quiere ir, es que hoy esta ciudad y este departamento son lo que son. Completamente de acuerdo con Paula. La lucha cívica de los años 50 fue fundamental, la presencia de don Lulo Terrazas, las discusiones con los paceños, es decir, con el gobierno central, no hubieran sido lo mismo sin la sapiencia, sin la participación de él, sin el consejo, sin la observación, sin la corrección. Ha sido un hombre excepcionalmente bueno y un tipo con el que uno podía reír y hablar de igual a igual como si fuéramos de la misma edad. Y centenario señor nunca te hacía sentir de que vos eras un muchacho a su lado. Realmente era un tipo excepcional. El doctor Carlos Abdul lo tuvo entre sus consejeros, por supuesto, y aquí lo escuchamos. El doctor Luis Rubén Terrazas Aponte es uno de los últimos patricios que nos abandonan y que fue, junto a otros líderes cruceños, los constructores del Santa Cruz del cual hoy gozamos. Nos legaron una herencia verdaderamente que hoy le estamos aprovechando y tal vez como tema crítico nosotros lo estamos destruyendo. Don Lulo Terrazas nació en el año 1924. En marzo pasado había cumplido 99 años. Era abogado de profesión y hizo un curso de posgrado en Nueva York en Derecho Comercial. Posteriormente en Santa Cruz fue abogado, asesor jurídico de varias instituciones. Y ya a inicios de los años 60, la preocupación de los cruceños era ¿qué podemos hacer para festejar nuestro cuarto centenario en 1961? Tomando en cuenta de que Santa Cruz siempre fue una región aislada, olvidada del gobierno central. Fue así entonces que surge la iniciativa de hacer una cooperativa de teléfonos públicos. Sin embargo, no tenían el dinero suficiente para poder colocarlo como un aval en el banco. Acudieron al gobierno y el gobierno apoyó esta iniciativa siempre y cuando no se cobre el uso de los teléfonos públicos. Don Lulo Terrazas se opuso, tomando en cuenta la filosofía del cooperativismo, a pesar que la comisión que fue con él estaba de acuerdo con la propuesta del ministerio. Fue entonces que tenían que buscar otra forma para conseguir ese aval crediticio. Y ahí surgió la idea también del doctor Terrazas de poner como hipoteca el edificio de lo que se llamaba Cámara de Comercio, que había sido fundada en 1915. Hoy se llama CAINCO. Entonces con esa hipoteca consiguieron $500,000 y fue así que se inicia la cooperativa de teléfonos públicos con 40 y tantos socios que luego abre poco tiempo después con cerca de 3,000 miembros de esa cooperativa. Pero hay otra historia que hay que sumarla también a esta trayectoria del doctor Luis Rubén Terrazas.
el que él fue el generador para realizar una nueva cooperativa, que era CRE. Para eso entonces se tuvo contacto con una asociación nacional de electrificación rural en Estados Unidos, y con el trabajo que se realizó pudo entonces emprender esta nueva etapa. Y es así que a inicios de los años 70 del siglo pasado también tenemos una cooperativa de energía eléctrica. Pero hay un hecho que yo quiero destacar que no se conoce y que me la contó el propio doctor Luis Rubén Terrazas, es que en la época de las luchas cívicas, 1957-1959, comenzaron a negociar el tema del 11%. Y casi hubo un acuerdo con el gobierno cuando el gobierno propuso que de ese 11%, el 5% correspondería a la región y el 6% de esos recursos lo manejaría el Estado. El doctor Luis Rubén Terrazas se opuso, a pesar que la comisión estaba ya casi de acuerdo, tomando en cuenta de que era una buena negociación. Entonces, gracias a esa fortaleza que tenía el doctor Terrazas, su convicción que tenía por Santa Cruz y por el respeto a la ley, porque la ley se cumple, no se negocia, entonces fue que se mantuvo la idea de seguir con el 11%. Por lo tanto, como dijo algún escritor, cuando cualquier cruceño agarre un teléfono fijo, cuando encienda un foco, cuando camine sobre los Zetas, tiene que recordarse del doctor Luis Rubén Terrazas Aponte, ese gran hombre que nos dejó este Santa Cruz moderno y de que hoy conocemos. Así que un homenaje póstumo a este gran hombre y ojalá que sirva de ícono para que todos los cruceños sigamos un camino parecido. Le agradezco a Paula y le agradezco al doctor Dabdú. Han cerrado perfectamente el valor de don Lulo Terrazas. Y nos vamos al corte y cuando volvemos, la entrevista de hoy sobre el tema del camino Huendá, Porongo, kilómetro 13 y Portachuelo. Es largo el camino y más largo pueden ser nuestros padecimientos si no le damos la importancia que debemos. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.